Para encarar la emergencia que supone la inmigración ilegal y la inmigración masiva, hay que tener voluntad política y medidas contundentes, respetando, como es natural, toda la legalidad afecta a los derechos humanos, pero voluntad política y medidas contundentes, que es lo que el Gobierno no tiene. Y, en cambio, señor ministro, Vox lo tiene muy claro. Mire, frente a este problema solo cabe, primero, afirmar rotundamente que quienes han entrado ilegalmente en España no pueden permanecer en territorio nacional. Quienes delinquen, aun habiendo entrado legalmente en España, no pueden permanecer en territorio nacional. Quienes demuestran que no están dispuestos a cumplir nuestras leyes no pueden permanecer en territorio nacional. Y encima, todos esos lo que no pueden es, además, recibir ayudas sociales. Ni pueden ser regularizados caprichosamente, ni se les puede permitir el que se empadronen. A los menores hay que retornarlos inmediatamente a sus padres o a instituciones de tutela en sus países de origen, que en el caso de Marruecos es lo que determina ese convenio internacional vigente que ustedes se están pasando por el forro. Desde luego hay que tener fronteras seguras y procedimientos rápidos, ágiles y eficaces de expulsión. Y lo que no cabe es dar subvenciones a entidades que están fomentando la inmigración ilegal o que colaboran con las tráficas. Y, por supuesto, señor ministro, hay que suspender toda cooperación técnica y económica con aquellos países de África que manifiestamente están permitiendo a las mafias utilizar su territorio para su negocio criminal. Esto es lo que hay, señor ministro. Esta es la receta a aplicar en España y en Europa si no quiere Europa verse más sumida en el abismo. Ese abismo en el que usted está, señor ministro. Congreso, Senado, fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando. Todos los socios parlamentarios del Gobierno y la mitad del Gobierno, sus compañeros de Sumar, han exigido reiteradamente su cese o su dimisión. Y ya solo le faltaba a usted esta desautorización pública del presidente del Gobierno a propósito del asunto del contrato israelí. Ha sido patética su intervención en esta Cámara, estableciendo una especie de confesión pública de su responsabilidad, pero al mismo tiempo de una voluntad de no volver a hacerlo, para volver a congraciarse con todas estas señoras y señores que sostienen al Gobierno y que también, a propósito del asunto del contrato, han vuelto a exigir su cese. Comunistas, separatistas, en definitiva, extrema izquierda, de los que Sánchez depende y de los que este capítulo, nuevamente este capítulo del contrato israelí, es una nueva prueba evidente. Concluyo, señora presidenta. España tiene un problema. España se ha convertido en el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. España tiene un problema con esa política exterior de este Gobierno que se convierte en adalid principal contra Trump, contra el Estado de Israel, al que ha llamado Estado genocida, avalista, además, de narcodictaduras criminales como la de Maduro, amigo de Hamás y sumiso con la política de Marruecos. Pero todo eso es consecuencia, señor ministro, del problema principal. España tiene un Gobierno inútil, un Gobierno inútil y mentiroso. Y por eso, señorías, cuanto antes hay que echarles. Nada más y muchas gracias. Claro, lo que no se puede decir es, como dice Vox y a lo que se suma el Partido Popular, control de fronteras. Es que en el mar no hay fronteras. En el mar no hay fronteras. Es decir, se pueden controlar las fronteras terrestres, esto es una obviedad, pero es que hay que decirla, o las fronteras aéreas. Pero en el mar, cuando ya enfrentamos la llegada del cayuco, lo que hay es cumplimiento de la ley internacional. Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, claro que no existen soluciones mágicas para una cuestión tan grave como esta. Lo que existen son soluciones sensatas, comprometidas y realistas, especialmente realistas, es decir, soluciones que no nieguen la realidad, soluciones como las que Vox ha venido proponiendo desde hace mucho tiempo y he vuelto yo a reiterar en esta tribuna. Claro que probablemente esas soluciones a ustedes no le gustan. A usted le gusta más recalar en esa vieja demagogia de siempre de decir que porque se proponen soluciones sensatas y realistas y se retrata exactamente la realidad, lo que se está haciendo es promover el odio y mantener posturas xenófobas y racistas. ¿Se acuerda usted, señor ministro, del episodio de Rotherham en Inglaterra? Pues se lo voy a recordar. Durante años, un grupo de islamistas musulmanes emigrantes ilegales de origen pakistaní estuvieron violando hasta 1.400 niñas de aquella localidad. Y cuando finalmente el asunto estalló y se supo, las autoridades locales dijeron literalmente que lo conocían, pero que no habían querido denunciarlo literalmente para no parecer que eran políticos racistas. Y eso es, señor ministro, cobardía e hipocresía. Y es la misma cobardía e hipocresía con la que usted trata de escudar esa realidad, la de su fracaso para garantizar la seguridad en nuestras calles y barrios frente a esa emigración ilegal que genera delincuencia. Mire, el caso de Cataluña, simplemente Cataluña. Barcelona, 8 de cada 10 detenidos son extranjeros, que a las pocas horas ya están en la calle. Muchos de ellos acumulan más de 100 detenciones, especialmente la ola de carteristas que asola el barrio del Mercado de la Boquería. En Cataluña, en Barcelona especialmente, y en toda la ciudad y en toda el área metropolitana, el 91% de los hurtos y el 83% de los robos con violencia son perpetrados por extranjeros. El 50% de los reclusos en cárceles catalanas son extranjeros y ese porcentaje se incrementa hasta el 71% si hablamos de la población reclusa en Cataluña menor de 30 años. Recientemente, turbas de delincuentes islamistas han protagonizado gravísimos incidentes en muchos municipios de Barcelona. Y el año pasado, de los 2.550 casos de agresiones a policías en Cataluña, el 54% estuvieron cometidos por extranjeros. Y estos son datos oficiales de la Guardia Urbana y de los Mossos. Y me va a decir usted también que porque la Guardia Urbana y los Mossos publican estos datos están cometiendo una incitación al odio o adoptando una actitud racista o xenófoba. Pues no, mire, señor ministro, lo que no pueden ser son muchas cosas. Por ejemplo, que ustedes hayan mandado a fin de año el documento de implementación a Bruselas del Pacto de Migración sin conocer ese documento todos los grupos políticos y, lo peor, sin conocerlo una parte del Gobierno, la parte de Sumar, como reconoció ayer en una reunión pública el señor de Santiago. Y lo que no puede ser es que ustedes se nieguen a decirle a los españoles cuánto está costando sufragar y mantener la emigración ilegal, que algunos gabinetes y servicios de estudio cifran ya en más de 30.000 millones de euros. Y lo que no puede ser es que intenten ustedes producir una alteración capciosa del censo electoral a través de una cadena de regularizaciones
decisiones como esta última anunciada de los 900.000 inmigrantes en 3 años. Porque, señor ministro, para muchos españoles y mi grupo parlamentario, desde luego, pensamos que revestidos en un falso buenísimo, lo único que están pretendiendo es producir esa alteración del censo electoral. Termino, señor presidente, por eso a ustedes hay que echarles cuanto antes, a ver si otros se enteran. Muchas gracias. Gracias.